Hola, el tema que trataremos en este reportaje es los aztecas, con el objetivo de que todos aprendamos un poco más sobre este gran imperio mesoamericano que nos dejó gran legado cultural a nuestro pueblo. Bueno, y si ustedes se están preguntando quiénes fueron los aztecas, para este reportaje he entrevistado al historiador Nicolás Paniagua Aguilar, que nos dará información sobre el tema y nos contestará varias preguntas acerca de este pueblo. Empecemos por saber quiénes fueron los aztecas. Un grupo norteño que arribó a Mesoamérica después de una severa crisis climática que obligó a todos los grupos de esa área a buscar lugares más templados y con mejores climas. Otra idea es que vinieron por causa de su dios, por razones míticas o mesiánicas, es decir, que el dios les iba a prometer una tierra sagrada. Las teorías sobre el origen del pueblo azteca señalan que provenían de un pueblo mitológico llamado Aztlán, que se cree que estaba ubicado frente a las costas de Nayarit. Los aztecas iniciaron su peregrinación en el año 1113 con el objetivo de encontrar la señal que su dios Huitzilopochtli les había dado para establecerse. Su marcha fue muy lenta y la peregrinación duró 212 años. Así, el 13 de marzo de 1325 encontraron en el lago de Texcoco la señal que su dios Huitzilopochtli les había dado para identificar su territorio. Durante su peregrinación, los aztecas pasaron por los estados de Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, el Estado de México y la Ciudad de México. Los aztecas se establecen en el bosque de Chapultepec, en donde tiempo después Culhuacán y pueblos ribereños los atacan y los derrotan, llevándolos así al pedregal de Tizapán lleno de serpientes, esperando que a la mañana siguiente todos estén muertos, pero ellos se llevan una gran sorpresa, ya que en la mañana siguiente se dan cuenta de que los aztecas habían matado a todas las serpientes y se las estaban comiendo, por lo que vieron que era un pueblo demasiado valiente y el rey de Culhuacán les ofrece la libertad si derrotan a los de Xochimilco. Y el resultado de esto es la victoria azteca y la libertad. Así, los aztecas llegan a Mexicalcingo, en donde hacen balsas para ir por el lago. Y en la isla de Tenochtitlán, dentro del lago de Texcoco, es en donde los sacerdotes ven la gran señal. Pero la isla pertenecía a los de Azcapotzalco. Por ello, a cambio, se hacen sus esclavos, sus soldados, y les pagan tributo. En 1376, por ser buenos guerreros, les permiten tener por primera vez su primer tlatoani, que fue Acamapixtli. El cuarto tlatoani, Itzacoatl, se alió con Texcoco y derrotan en 1428 a los de Azcapotzalco. Más adelante se une el tercer aliado, que fueron los de Tlacopan o Tacubaya. Y así es como se forma la Triple Alianza, que derrota a todos los demás pueblos. Bueno, algunos datos de los aztecas es que al ver que la isla era muy pequeña, ellos empezaron a hacer chinampas, que eran como residencias arriba del lago. También crearon alrededor de la isla 4 calzadas con sus subdivisiones para así poder llegar caminando a tierra firme. Los aztecas se dice que se basaron en Teotihuacán para crear su imperio. Cada calzada medía 14 metros de ancho y ellos usaban estacas de 10 metros de largo y 8 de diámetro. ¿Y qué es lo que ponían para construir las cosas? Porque en la isla todo se hundía y entre los palos es donde ponían la piedra volcánica y después la base para hacer las pirámides y todas las construcciones que ellos hicieron.
aztecas pusieron puentes en las calzadas. Se dice incluso que un bloque de templo ocupaba 1000 hombres para llevarlos de tierra firme a la isla. Los aztecas crearon un acueducto de 1.20 metros de ancho y 1.20 metros de alto, con distintos conductos. Uno era para que el agua no se estancara y otro era para ser consumida. Los aztecas eran muy limpios. Se dice que el rey azteca se bañaba 2 veces al día. El baño de Nezahualcóyotl era muy lujoso. El agua recorría el acueducto, las colinas, hasta llegar al baño de Nezahualcóyotl. Las chinampas pudieron hacer que se abasteciera todo un ejército, ya que con las chinampas se podían sacar hasta 7 cosechas al año, mientras que en tierra firme eran 2 o 3 las cosechas que se podían obtener al año. También crearon una red de carreteras que atravesaban todo México central. Ahora vamos a ver cómo es que los aztecas lograron hacer fuerte su imperio. ¿Cómo hicieron los aztecas fuerte su imperio? A partir de guerras de conquista, primero fueron alianzas matrimoniales con los señoríos de la región del Lago de México. A partir de ese momento crearon una triple alianza que fue el fundamento de su expansión. Y después fueron conquistas militares sobre antiguas rutas comerciales. Gracias a ello pudieron llegar hasta Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Tamaulipas, e incluso llegaron hasta Tabasco y tenían contacto con comerciantes mayas. El tesoro de los aztecas era la sangre humana, que también la llamaban agua preciosa. Para ellos la sangre significaba vida y felicidad, por lo que adornaban los templos, adornaban sus pirámides, todas sus construcciones importantes de sangre fresca. Se dice que llegaron a sacrificar a 20,000 personas, y es por eso que cuando los españoles llegan piensan que son pueblos demoníacos, ya que esto no se veía en España. Contaba la leyenda que Quetzalcóatl volvería en el año 1 Caña, cuando se viera un cometa. Así que un día Moctezuma ve un cometa y llora mucho durante el año 1 Caña, pensando que significaba mala suerte y que Quetzalcóatl volvería. Días después, los informantes, al ver los barcos españoles, los definen como montañas que se mueven. Y cuando bajan los españoles, le informan a Moctezuma que personas muy blancas y pálidas iban llegando, y él pensó que era Quetzalcóatl, ya que a él también se le representaba como un hombre blanco, pálido y con barba. Cortés llegó con 11 barcos y 500 hombres. Cabe mencionar también que el pueblo azteca fue un pueblo muy odiado, por lo que cuando llegaron los españoles, muchos de estos pueblos se unieron a ellos con tal de que derrotaran a los aztecas, ya que estaban hartos de pagarles tributos y de ser como sus esclavos, y también de que en algunas ocasiones los aztecas llegaron a sacrificar a personas de sus pueblos. Cuando ganaban las guerras o las peleas, los aztecas y todas las culturas prehispánicas acostumbraban regalarle sus mejores mujeres, y es así como a Hernán Cortés le regalan a la Malinche, que también era llamada Doña María, Malincín o Malinali, que era una de las mujeres más preparadas que sabían hablar el maya y el náhuatl, que era la lengua oficial de los aztecas. Ella le sirvió de traductora y de intérprete a Hernán Cortés. A pesar de que tiempo después la Malinche se enamoró profundamente de Hernán Cortés, él solo la utilizaba y tuvieron un hijo, pero él ya tenía esposa en España, así que solo la utilizaba. La palabra Malinche
dio origen al malinchismo, que es preferir lo extranjero encima de lo nacional. A continuación vamos a ver qué es lo que hacía distinguir a los aztecas de todos los demás pueblos mesoamericanos. ¿Qué fue lo que los distinguió de otros pueblos mesoamericanos? Pues el sentido mesiánico, es decir, que se sentían elegidos por los dioses, sus tácticas de guerra y su arte de negociación. A partir de estas tácticas comenzaron una política tributaria que les permitió consolidarse como el grupo más importante del periodo previo a la llegada de los españoles. Vamos a ver quiénes fueron los dioses principales de los aztecas. ¿Quiénes eran sus dioses principales? El dios principal, sobre todo, fue Huitzilopochtli, que fue el dios que les dijo que salieran de esa tierra y buscaran otro lugar, donde supuestamente tenían que encontrar una nave parada sobre un peñasco nopal, que ya después se interpretó como el escudo nacional. Otro de los dioses importantes fue Tlaloc, por estar rodeados de agua. Finalmente, rodarse de agua pues era el elemento más importante para ellos. Después vienen dioses relacionados con el destino, los destinos, como Tezcatlipoca, que era un dios que básicamente te daba la riqueza o la pobreza según tu destino. Venían otros muchos dioses para cada uno de los elementos de la naturaleza y de la vida, como el maíz en sus diferentes etapas, el de la guerra, el de los sacrificios, el de las mujeres en parto, y el del sol fue muy especial para ellos, Tonatiuh. ¿Por qué? Pues porque era una sociedad agrícola y sin el sol y la lluvia, pues su sociedad se paralizaba. Moctezuma II se portó muy bien con los españoles, ya que pensó que era Quetzalcóatl que venía por su venganza, así que los invita a su palacio a que vivieran ahí por un tiempo. Y los españoles van y después de semanas secuestran a Moctezuma y lo tratan como títere. Después le avisan a Hernán Cortés que personas pálidas habían llegado y a él le da miedo que sea Diego Velázquez el gobernador de Cuba, ya que Hernán Cortés había llegado del pueblo azteca sin permiso de su gobernador. Él solo se salió, pero no tenía permiso. Entonces le encarga el pueblo a Pedro de Alvarado y va a confrontarlos a la costa, que es ahí en donde les dice a las personas que iban por él que se le unieran, pero ellos no querían, ya que tenían miedo de que el gobernador de Cuba se diera cuenta. Entonces Hernán Cortés no podía dejar que ellos regresaran con toda la información de que se había adueñado del pueblo azteca y todo eso, así que manda a que descompongan los barcos de ellos para que no puedan regresar a Cuba. Y es así como se unen, terminan uniéndose. Después todos regresan a Tenochtitlán, en donde los aztecas ese día iban a hacer una festividad a sus dioses, en donde sacaban todas sus joyas y las ponían para que se vieran al sol, y los españoles quedaron sorprendidos. Entonces quisieron quitarle las joyas a los aztecas, y los aztecas indignados empezaron a matar a todos los españoles. Y cuando llega Hernán Cortés, pues le dice a Pedro de Alvarado que qué es lo que había pasado. Como los aztecas ya estaban como locos matando a los demás españoles, Hernán Cortés decide ir por Moctezuma, que lo tenían secuestrado en su palacio. Va por él y les dice que calme al pueblo, que intente calmarlo, o sea, para que dejen de matarse entre ellos. Pero esto ya no sirvió de mucho, ya que decían que cómo le iban a hacer caso a alguien que se había dejado secuestrar y que estaba haciendo lo que los demás le decían que hiciera. Entonces, ellos enojados agarran piedras y empiezan a apedrear a Moctezuma y él cae desmayado. Es ahí donde Moctezuma II muere, pero no se sabe realmente por qué fue. No se sabe si fue de una pedrada que murió o por el desmayo
los españoles hayan pensado que ya no servía, que ya estaba muerto y lo mataron, como para asegurarse de que ya estaba muerto. El 30 de junio de 1520 los españoles deciden salir por fin de Tenochtitlán, pero primero de eso se llevan todas las joyas de los aztecas que tenían en un cuarto especial para ellas. Ya cuando iban por la calzada caminando, los aztecas se dieron cuenta, así que muy enojados los empezaron a apedrear a los españoles y muchos de ellos cayeron al lago, que a esto se le llama como la noche triste, y de aquí es donde surge la gran leyenda del tesoro de Moctezuma, ya que todas las joyas también cayeron al lago. Después se dice que como ya nadie seguía a Hernán Cortés, él, muy enojado y triste, empezó a llorar, se recargó en un árbol y empezó a llorar muy feo, ya que tuvo el dominio de todo prácticamente en sus manos, pero todo lo perdió de un momento a otro. Y esto también hizo muy fuerte a Hernán Cortés y hizo que pensara bien todo antes de actuar, o sea, que hiciera sus estrategias para ver realmente cómo podía dominar a este pueblo que era muy valiente. Aquí es donde Hernán Cortés hace varias estrategias y regresa con los tlaxcaltecas y les dice que la siguiente guerra va a ser una batalla naval. Así que su idea era construir bergantines, que son barcos. Así que enseñó a todos los indígenas a construir barcos. No solo fue uno, fueron varios, que tenían armas de fuego y cañones. Y así fue como fue más fácil la derrota de los aztecas, pero todo esto lo hicieron a escondidas de ellos para que no se dieran cuenta. También podemos decir que la población azteca se redujo al 90%, ya que muchos murieron de viruela, que fue una enfermedad que los españoles trajeron con ellos. En mayo de 1521, Cortés lanza su ejército de 600 hombres y 50,000 aliados. La lucha duró meses y la última batalla fue en el templo de Tlatelolco. El 13 de agosto de 1521, Cuauhtémoc se rinde ante Cortés y aparte muchísimas personas murieron precisamente por la viruela. ¿Por qué fueron derrotados a pesar de que fueron el mayor imperio de Mesoamérica? Un imperio sostenido sobre bases de papel, porque realmente todos los pueblos tributarios los odiaban. No tenían alianzas verdaderas, eran alianzas que duraban algunos meses, se levantaban en armas, los volvían a sofocar. Entonces prácticamente todo el mundo odiaba a los aztecas, todos los querían ver derrotados y las alianzas con los españoles fueron la clave. Y si ustedes se están preguntando cuáles eran las creencias de los aztecas al realizar los sacrificios, a continuación lo veremos. ¿Cuáles eran sus creencias al realizar los sacrificios? Muy bien, según la mitología azteca, básicamente pues los sacrificios eran una deuda que tenía el hombre con los dioses originarios, porque ellos habían dado su sangre para el maíz o para la creación del universo. Entonces el sacrificio era un regalo mínimo. Si los dioses habían ofrecido la vida, el hombre tenía que hacer lo mismo por los dioses. Y qué más preciada que la sangre humana. En torno al sacrificio se daban otros rituales, que era desde la antropofagia, que es comer a la gente, hasta la extracción del corazón, que es el más común. Vamos a ver cómo es que los españoles consideraban a los aztecas y por qué es que los consideraban así. ¿Cómo eran considerados los aztecas por los españoles y por qué? Eran considerados bárbaros, adoradores del demonio, porque ellos venían de un proceso de reconquista. Entonces los aztecas eran lo equivalente a los árabes de España, por lo tanto tenían que convertirlos, eliminar sus dioses y sustituirlos por nuevos, que eran los de la religión católica. Eran vistos como seres extraños por su color, comida y apariencia. Ahora vamos a ver los principales tributos que eran pagados a los aztecas y la representación que ellos tenían sobre estos objetos. Empecemos con la miel.
la grana cochinilla, el cacao, los guacales, las joyas, las plumas de quetzal, el frijol, la piel de tigre, las canastas de oro y polvo, el hule, el copal, el ámbar, las cuentas de oro, las cuentas de jade, los huipiles, y finalmente las mantas de algodón. Entonces podemos decir que la causa principal de que el pueblo azteca haya sido conquistado por los españoles y haya sido derrotado en esa época es que ellos provocaron que los demás grupos o pueblos los odiaran, porque los aztecas los explotaban mucho, los trataban como esclavos, no eran aliados, solo les cobraban tributo y pues esto no les parecía a los demás pueblos. Y nosotros nos podemos estar preguntando qué hubiera pasado si los españoles no hubieran atacado a los aztecas, no los hubieran conquistado y no hubiera caído su imperio. El historiador Nicolás Paniagua Aguilar nos dice que de todos modos hubiera caído su imperio tarde o temprano, ya que eran muy odiados y los hacían pagar tributos a los demás, los esclavizaban y pues todo esto tarde o temprano los demás pueblos iban a explotar y se iba a hacer una guerra, peleas, disturbios, etc. ¿Qué hubiera pasado si los aztecas no hubieran sido derrotados por los españoles? Pues básicamente los españoles se hubieran empecinado en realizar la conquista, eso hubiera sido inevitable, y de otro modo pues probablemente los indígenas se hubieran rebelado contra el poder central azteca al ver que estaba muy fracturado, porque hay que decir que bueno, después de la derrota sufrida por los españoles en Tenochtitlan se vino una de las viruelas más fuertes, entonces inevitablemente hubiese caído en nuestro territorio. Es muy importante que sepamos sobre esta gran cultura, sobre este gran pueblo azteca que nos ha dejado muchas cosas, nos dejó un gran legado cultural y es importante conocer la historia de México desde épocas prehispánicas, desde el saber a qué se deben nuestras festividades, nuestras costumbres. ¿Por qué es importante que las personas sepan sobre la existencia de esta cultura y lo que logró? Pues básicamente es de la que conocemos más. Dejaron muchos escritos, tanto en escritura latina como pictográfica. Entonces tenemos mucha información sobre ellos. Los españoles se interesaban mucho en su cultura porque era la principal, era la hegemónica. ¿Y por qué la gente los debe de conocer? Pues básicamente los tenemos en cada cosa. En el escudo nacional, en el calendario azteca, en la Coatlicue, en el Templo Mayor, en el Zócalo, en Moctezuma, en Cuauhtémoc, marcas que van desde alimentos, refrigeradores, autos,
naves espaciales, etc. ¿Qué nos han dejado los aztecas como legado cultural? Muy bien, la cultura, como sabemos, eso es todo lo que ha producido el hombre. Va desde restos arqueológicos, como el Templo Mayor en la Ciudad de México, arquitectura, escultura, por ejemplo, la famosa Piedra del Sol está en todas las monedas. De hecho, en todas las monedas de México está una parte del calendario azteca. También nos han dejado la gastronomía. Ellos fueron los primeros en unir todas las gastronomías que había a lo largo de nuestro territorio por sus conquistas. Nos han dejado muchas palabras como tianguis, por ejemplo, una palabra muy común. Nuestras tradiciones, culturas, costumbres se han vinculado con la cultura azteca, la más importante de todas. Y por último, pues nos han dejado cómo era la vida prehispánica antes de llegar a los españoles. También la organización en barrios, por ejemplo, que la gente se case y tenga muchos hijos viene de este periodo. Y que las famosas vecindades de hace algunos años existen gracias al modelo de organización azteca. Muchas gracias por su atención. Espero les haya gustado este reportaje que tenía la única finalidad de que supiéramos un poco más de este gran pueblo azteca que forma parte de nuestro México y que gracias a la descripción del reportaje así se pudiera saber un poco más. Gracias.